en los temas concernientes a la discapacidad, inclusión, accesibilidad, salud mental y física. Conversaremos con un personaje destacado de nuestra sociedad, más el acontecer nacional e internacional. Desde ahora, disfrute y aprenda de Capacidades al Límite. Buenos días, gentiles amigos oyentes, muy buenos días. Éxitos 90.5 se complace en ofrecer su espacio de los sábados, Capacidades al Límite. De 9 a 10 de la mañana estaremos ofreciendo un contenido, esperamos les resulte interesante a todos nuestros amables radio oyentes. El equipo de producción de Capacidades al Límite está constituido por la licenciada Ana García, el licenciado Ramón Gil, José Fernández, Sergio Almonte, Nilson Medina en la parte técnica, y hoy tenemos una distinguida y excelente profesional del Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del Centro de Capacitación para Ciegos para tratar cosas interesantes en nuestro tema central. Buenos días, licenciada Ana García. Buenos días, Sergio. Muy buenos días para todos los fieles oyentes de su programa Capacidades al Límite. Bienvenidos una vez más. Como bien decía Sergio, hoy tenemos a la doctora Madeline Tamar Rosario Villa con un tema muy interesante sobre el cáncer de laringe. Buenos días, Ramón. Sí, buenos días, Santiago, Ciudad Corazón. Buenos días, José, Ana, a la doctora Madeline Rosario, que nos acompaña hoy, a Nilson en los controles. Bienvenidos sean todos una vez más a su programa de los sábados, Capacidades al Límite. Bien, vamos a introducir de inmediato nuestra primera sección con el distinguido amigo José Fernández, productor de este programa, parte de la producción importante de Capacidades al Límite, con nuestra sección Informaciones Generales. Ustedes saben que se producen hechos, acontecimientos, noticias, y eso se hace historia, y José Fernández va a dar pues cabida a parte de esos acontecimientos que han sucedido durante la semana. Buenos días, don José. Muy buenos días, Sergio Almonte y demás compañeros y a la audiencia. Vamos de inmediato con los temas. Señores, ha llovido mucho en todo el país, especialmente en la zona de Santo Domingo, San Cristóbal, Baní, por esos lados ha llovido mucho. Y el jueves, en la tarde, una jovencita salía de su escuela, iba hacia su casa y un golpe de agua la arrastró y la introdujo en una alcantarilla. Los asuntos de socorro, el COE y esa acudieron, pero empezaron la búsqueda superficialmente, no la encontraban, y al par de horas pues dijeron que iban a dejar la búsqueda para buscar el cadáver al otro día. Un ciudadano del lugar que logró entrar con uno del COE de la Defensa Civil a la alcantarilla, en un momento escucha a la niña pidiendo ayuda. El del COE le dice que no, que eso era el eco de lo que estaban hablando afuera. Él se queda con la duda y dice, no, pero que yo la estoy escuchando. Y él, no. Y entonces ellos estaban amarrados con una soga, empezaron a alarle la soga y lo sacaron. Él se fue a su casa, pero se quedó con eso y dijo, no, yo voy a esperar a que ellos se vayan. Y él y otro amigo entraron y logrando quitar toda la basura y todo lo que había en la alcantarilla, llegaron donde estaba la niña y la rescataron con vida. Es lamentable que dos ciudadanos sin experiencia fueran los que sacaran a esa niña de ahí. Cuando hay instituciones en las que el gobierno invierte muchísimo y deciden irse a su casa a dormir para al otro día ir a buscar el cadáver en la ribera del río. Eso no tiene sentido. Hoy vi al director del COE
que dijo que él no estaba, se notaba molesto, dijo que no estaba de acuerdo con esa decisión que se tomó de retirarse, porque ellos tienen que luchar hasta el final. Y bueno, dijo que iba a cancelar el equipo completo de San Cristóbal. Eso fue algo terrible. Ahí vi una entrevista que le hicieron a los jóvenes que participaron. Santiago Matías le hizo una entrevista en uno de sus programas, y ellos decían que ellos no lo dejaban entrar, los del COE no querían que ellos siguieran buscando, y dijeron que tenían que irse todo el mundo, que no podía haber nadie ahí, y ellos tuvieron que esperar que todo el mundo se fuera para ellos entonces entrar a buscar la joven. Gracias a Dios la rescataron. Santiago Matías le dio una recompensa a ellos por el trabajo que hicieron. Hasta eso lo criticaron, dijeron que era el gobierno, pero, ¿verdad? El gobierno lo va a hacer. Entonces, sí, Santiago Matías le recompensó a ellos por el trabajo que hicieron. Populismo. Bueno, no creo, Ramón. Él tiene un sentido social que mucha gente no entiende, porque a veces somos muy clasistas y creemos que los que nacieron ricos de cuna son los que tienen el derecho de hacer las cosas que no hacen. Cuando alguien de abajo sube, crece y lucha por los demás, siempre lo atacamos. Y es lamentable que la misma clase pobre sea la que lo ataque. Por otro lado, hubo un video que estuvo rodando del señor Jimmy Chimichiek Barbecue, que donde él supuestamente decía que atacaba, que que no iba a descansar hasta que la isla no fuera una, y que iba a atacar a la República Dominicana. Pues resulta que el video era mentira. Pasaron el video original donde él dice, él está en una caminadora haciendo ejercicio. Él lo que dijo realmente fue: me andan buscando, pero yo no sé quién me está buscando porque yo estoy en mi casa. Mírenme aquí en mi casa haciendo ejercicio. Pero con inteligencia artificial, los fascinerosos pusieron que él que iba a atacar a la República Dominicana, y él dice que no. Él dice: mi problema es en Haití. Mi problema no es con Dominicana, mi problema es en Haití. Él dice, el que puede, el dominicano que sepa creol, que lea los movimientos de mis labios en el video. En ningún momento yo estaba atacando a República Dominicana ni a Santo Domingo. La inteligencia artificial va a acabar con todo esto. O sea que fue mentira. Fue mentira. Con inteligencia artificial. Pues yo me lo creí. Hicieron, no, era mentira. Ahí hay un video en la plataforma de José Peguero, donde se habla del tema, y él le explica que él no tiene problema. Porque es que ese es un problema político. Este es un problema. Todo lo que está pasando con Barbecue en Haití es político. Son una parte de los políticos de Haití. Siempre han apostado por décadas al desorden. Con el desorden ellos logran hacerse millonarios. ¿Entiendes? Logran seguir cargando sus órganos de dinero. Eso es lo que pasa en Haití. Si ustedes van a la historia de Haití, desde siempre ellos se están matando entre ellos mismos. No, y que ellos dicen también, como dice José, que el problema de ellos es en Haití, que ellos van a resolver sus asuntos dentro de ese país. Ellos no están mencionando a nadie en particular, mucho menos a República Dominicana. Y estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento de tumbar eso, porque eso se puede malinterpretar y se puede originar una desgracia, se puede originar una confusión en cualquier momento debido a esas voces que realmente hay gente que no encuentra qué hacer, y habría que averiguar quién está detrás de todo eso, que República Dominicana y Haití se enfrenten en una conflagración, en una guerra, porque eso no le conviene a nadie realmente. El presidente Luis Abinader se reunió con Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, buscándole un bajadero al asunto de los haitianos. Señores, pero eso nunca va a cambiar. No. Porque es que, mira, en la frontera los militares tienen hijos con haitianas y la tienen mudada aquí. Los haitianos mismos dicen, ¿para qué nos deportan si vamos a volver para atrás? Porque con un dinero que le paguen en la frontera, los militares cruzan, y cruzan sin problema. Ellos mandan 100 para allá y entran 300. ¿Entiendes? Entonces eso nunca va a cambiar. Ese es el pleito de nunca acabar, lamentablemente.
Mira, las haitianas le están prohibiendo ir a los hospitales. ¿Qué están haciendo? Ellas yendo a las clínicas. Están yendo a las clínicas. Están pagando, pero no podían pagar, porque iban al hospital y no podían pagar, pero están yendo a las clínicas a parir y a atenderse, porque en los hospitales la están agarrando y se la están llevando, pero en la clínica no. Es que la USAID estaba financiando en los hospitales esa parte. Sí, lamentablemente. Bien, señores, hasta aquí informaciones generales. Vamos a la primera pausa. Usted está escuchando Capacidades al Límite. El Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar los servicios de evaluación e intervención psicológica y asistencia médica, ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Personas con discapacidad o referidas del Ministerio de Educación no pagan. En CECAPSI seguimos haciendo de la inclusión un compromiso de todos. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Este es el momento de nuestro tema central. Bien, continuamos con el desarrollo del contenido de Capacidades al Límite y vamos a introducir el tema más importante del programa, entre otros, el tema central. Hoy tenemos un banquete nuevamente, como todos los que damos aquí con los profesionales del Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento. Hoy tenemos a la doctora otorrinolaringóloga Madeline Rosario. Madeline va a hablar de voces en riesgos y comprendiendo el cáncer de laringe. Ustedes saben que Madeline, su especialidad hace que ella trate aspectos tan nodales, tan difíciles del organismo, como es oído, nariz, garganta, entre otros. Entonces, esos son asuntos del organismo humano que realmente conllevan tratamientos, son aspectos muy delicados. Cuando tú tienes problemas nasales, cuando tú tienes problemas en los oídos o en la garganta, realmente tú sabes que eso es muy molesto, muy tedioso. Madeline va a producir esa luz, va a realmente a tratar dentro de su disertación para que las personas, los que escuchan este programa en todo el mundo prácticamente, aparte de que en República Dominicana tenemos una audiencia extraordinaria y en muchos lugares del planeta, pues Madeline va a tratar de que la gente domine con mucho más facilidades esos inconvenientes que se presentan en esa parte del cuerpo humano. Vamos a dejar que Ana pues diga algunas cosas sobre lo que es Madeline Rosario dentro del Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del Centro de Capacitación para Ciegos. Buenos días, nueva vez. Bueno, ya usted prácticamente ha dicho todo. Agregar que Madeline, Madeline entró al departamento ya cuando el departamento estaba formado, pero es muy importante decir que Madeline ha sido una pieza muy importante en ese departamento. Ya no le gusta que digan estas cosas, pero Madeline es una de las gestoras más eficientes del departamento. Madeline a muchas personas, a muchos pacientes que acuden al centro, le gestiona sus medicamentos a la mayoría de los pacientes. Ella fue la que coordinó el operativo médico que realizamos en Mao, muy importante. A muchas personas se atendió en ese operativo y a muchas personas se le facilitaron los medicamentos que ella misma también gestionó. Madeline entró al centro e inmediatamente le presentamos la misión del centro. Dijo, esto es lo que yo quiero, porque yo no quiero ir
a un hospital a dar un servicio de un rato. Yo amo la labor social, a mí me gusta eso, yo estaba acostumbrada y bueno, yo recuerdo, tampoco ella no quiere que digan esto, pero yo me voy a atrever y lo voy a decir, que a ella se le hizo la propuesta de que entrara como otorrino, pero que su salario iba a ser como médico general en principio, y ella dijo que eso para ella no era lo más importante, que claro, que el salario es importante, pero que lo prioritario era dar el servicio, ayudar a personas que realmente necesitaban, y eso es lo que buscamos en el Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento, personas que tengan vocación de servicio como Madeline, que tengan respeto por su carrera y sobre todo que conozcan el valor de la solidaridad hacia los demás, porque si no tenemos eso, por más profesional que sea alguien, si no es solidario, si no es una persona comprensiva, si no es una persona amable, humilde, no sirve de nada los conocimientos. Así que nuestro Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento realmente cuenta con un excelente equipo, y como dijimos, Madeline es una parte muy, muy importante de ese equipo, ha colaborado bastante. Así que sin más preámbulos, le damos los buenos días a la doctora Madeline Rosario. Muy buenos días, Ana. Me dejaste, Dios mío, demasiado emocionada y un poco consternada con esas palabras tan hermosas, al igual que Sergio. Realmente el cariño es mutuo, y sí, como que me siento un poquito apenada de escuchar que digan las cosas que trato de hacer de manera silenciosa. Pero sí, realmente eso me hace muy feliz. Les extiendo el saludo y los buenos días a Ramón, a Sergio, nuevamente a Ana, a José Fernández y a Nilson, y por supuesto a cada uno de los oyentes que nos están escuchando en este hermoso sábado. Entonces, estamos aquí para hablar de un tema interesantísimo: voces en riesgo, comprendiendo el cáncer de laringe. Entonces, estoy aquí para sus preguntas. Bien, para dar inicio a las preguntas en el día de hoy, doctora, ¿qué es el cáncer de laringe y cómo se desarrolla? Ok, es bueno recordar, el cáncer es un tumor maligno que se desarrolla obviamente en la laringe. Ahora, ¿qué es la laringe? La laringe es un órgano que pertenece al aparato respiratorio, a la parte superior. Las personas normalmente lo pueden ubicar como parte de la garganta, porque cuando una persona se pone disfónica, es decir, que tiene ronquera, dice que tiene una molestia en la garganta, pero esa disfonía, esa ronquera proviene de una afectación en la laringe. La laringe, como ya dije, es un órgano respiratorio que tiene forma tubular y se encarga de comunicar lo que es la orofaringe, la parte posterior de la cavidad oral, con la tráquea. La tráquea es otro órgano tubular respiratorio que se va a dividir para dar dirección al aire hacia los pulmones. Es decir, que la laringe es un órgano que está ahí interpuesto entre la cavidad oral, su parte posterior, la tráquea y los pulmones. Un órgano respiratorio en forma de tubo y tiene 3 partes. Entonces, dependiendo en qué parte de esa laringe se desarrolle el cáncer, vamos a tener sintomatología diferente, que me imagino que vamos a hablar más adelante. Muy bien. Doctor, ¿y cuáles son los factores de riesgo asociados con el cáncer de laringe? Bueno, ese acápite está muy claro desde hace muchos años. El principal factor de riesgo que se ha relacionado con el cáncer de laringe, o como también los pacientes le dicen, el cáncer de garganta, que no es lo mismo, ¿verdad?, es el tabaquismo. Principalmente los pacientes que fuman, y su relación va a estar dada por la cantidad de años fumando y la cantidad de cigarros fumados al día. Entonces, los principales factores de riesgo son el tabaco, el tabaquismo, ¿verdad?, el alcohol, y actualmente se ha relacionado también el virus del papiloma humano como un factor de riesgo importante para el desarrollo del cáncer de laringe. Se dice que un paciente que fume
aumenta el riesgo de que padezca cáncer de 30 a 40 veces. Es decir, que a mí me puede dar cáncer por una mutación genética que yo tenga, pero si yo fumo, el riesgo es mayor hasta 40 veces. Y de 100 pacientes diagnosticados con cáncer de laringe, 90 fumaban. Entonces, por eso es el factor más importante. Ahora, el alcohol también aumenta el riesgo de que una persona padezca cáncer de laringe por su efecto irritante, porque ese es el problema, que el tabaquismo produce un efecto irritante que produce un cambio en las células normales del epitelio de la laringe, y esas se van transformando por la irritación crónica, es decir, la irritación duradera durante mucho tiempo, hace que esas células cambien de células normales a células anormales que comienzan a mutar y a comportarse de manera agresiva en el cuerpo. El principal factor es un factor agresivo: tabaco, repito, alcohol y el virus del papiloma humano, que últimamente se está viendo mucho por la promiscuidad que está en nuestra sociedad, lamentablemente. Se dice que para que el alcohol produzca un daño, hasta 10 gramos al día tomados diariamente puede producir una lesión de cáncer de laringe. Y 10 gramos, ¿tú sabes cuánto es una cerveza? Porque una cerveza puede tener 15 gramos de alcohol. Entonces solamente con 10 ya ahí estamos en la ruleta rusa, porque es como una ruleta. Tú tienes un riesgo o una posibilidad de que te pase. Tú hablabas sobre el cáncer de garganta, que no es lo mismo que el cáncer de laringe. Primero me gustaría saber la diferencia entre estos dos cánceres y también cuáles son los síntomas que nos pueden dar esa alerta para acudir al especialista sobre el cáncer de laringe. Ok, para los pacientes, todo lo que le produzca molestia en la parte posterior de la cavidad oral o le produzca ronquera es garganta. Y por eso le dicen cáncer de garganta o una molestia en la garganta. Pero si una persona está ronco, no es su garganta, es su laringe. Ahora bien, los otorrinos nos reservamos un poco más la garganta para lo que es la orofaringe. La orofaringe es la parte posterior de la cavidad oral, en donde están las amígdalas palatinas, que son que se operan mucho en los niños, en donde está la úvula, a lo que comúnmente le llaman la campanilla, y eso solamente es un espacio abierto que comunica la cavidad oral con la faringe y con la laringe, la garganta. Entonces ahí los síntomas van a ser diferentes. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que van a alertar de que una persona tiene un cáncer de laringe? Bueno, la laringe tiene 3 partes, yo había dicho anteriormente, 3 pisos porque es un órgano tubular. El más importante, porque es el más que se afecta, es la glotis. Entonces, la glotis está formada por 2 cuerdas vocales verdaderas y 2 cuerdas vocales falsas. Cuando estas 2 cuerdas vocales se mueven por la vibración del aire que uno respira, que va a los pulmones entrando y saliendo, ¿verdad? Esa vibración produce la voz. Entonces, cuando hay una lesión ahí en la glotis, entonces el paciente se va a poner disfónico. Es decir, que la disfonía es el principal signo o síntoma que va a tener un paciente con un cáncer de laringe en la glotis. Ahora, el otro piso es la supraglotis, es decir, arriba de las cuerdas vocales. Esas estructuras son la epiglotis, los aritenoides, los pliegues aritenoepiglóticos. Entonces ahí, como no hay movimiento ni producción de la voz, un cáncer que se desarrolla arriba de las cuerdas vocales, o sea, en el piso de arriba, no va a tener disfonía, sino va a tener como molestias para deglutir. Y a veces, como ese cáncer da tanta brega para dar síntomas, para dar signos, lo que primero el paciente le sale es una adenopatía cervical, es decir, una bola, una masa en el cuello, que significa que ya hay una metástasis ganglionar y que ese cáncer en la supraglotis de la laringe está en un estado más avanzado. El otro piso, que es inferior, se llama subglotis, debajo de las cuerdas vocales. Como no está en las cuerdas vocales, tampoco va a haber disfonía, sino que como está ya en la parte que se comunica hacia la tráquea, si está creciendo algo que está en la luz respiratoria del aire que va hacia los pulmones, ¿qué va a sentir el paciente? Disnea, lo cual es dificultad para respirar. Entonces los síntomas, dependiendo del lugar, son disfonía, de dificultad para respirar, molestias para tragar, para deglutir, o una masa cervical en el cuello, en la parte lateral del cuello principalmente, es que suben esos ganglios que miden por lo general de 3
a 6 centímetros para decir que se trata de una adenopatía, porque no quiero que vayan a sentirse una bolita pequeñita y a pensar, ¿puede ser una adenopatía? No, todos tenemos ganglios. Los ganglios son estructuras normales de defensa en el cuello. Ahora, cuando un ganglio crece más de 1.5 centímetros, entonces se considera que es un ganglio reactivo que puede convertirse en una adenopatía. Ya de 2 centímetros a 3 ya sí es una adenopatía, un ganglio que tiene algo anormal. Puede ser un proceso infeccioso, puede ser un absceso, pero también puede ser una indicación de un cáncer en una parte de dentro de la garganta o de la laringe. Doctora, voces en riesgos. Entonces yo pienso en abogados, en profesores, comunicadores, jueces, entre otros. ¿Qué segmento poblacional de esos que hemos mencionado anteriormente realmente en qué segmento hasta ahora se detecta con mayor frecuencia las voces en el cáncer en la laringe? O sea, voces en riesgo comprendiendo el cáncer de laringe. ¿En qué segmento poblacional de esos se detecta más ese tipo de cáncer? Una pregunta muy interesante y buena para aclarar. Cuando hablamos de voces en riesgo nos referimos a todas las voces, porque como el principal síntoma que va a tener el paciente es la disfonía, es afectación de la voz. Un paciente ronco que tenga más de 3 semanas con una ronquera, ya uno tiene que sospechar que tiene algo en las cuerdas vocales. Por eso el tema de voces en riesgo. Ahora bien, los factores de riesgo ya yo mencioné que son irritantes: tabaco, alcohol, virus de papiloma humano. El uso excesivo de la voz o los profesionales de la voz, como los locutores, los abogados, los maestros, todo el que hable con su voz, ¿verdad?, no pertenecen a un grupo poblacional de riesgo para desarrollar un cáncer de laringe. El uso excesivo de la voz no es un factor de riesgo para desarrollar cáncer. En esas personas que usan de manera frecuente su voz, tienen otro riesgo de padecer otras lesiones que son benignas, que no son cáncer, como nódulos en las cuerdas vocales. Pero que hablen mucho, solamente eso produce un daño traumático constantemente, y ese daño traumático lo que produce es un nódulo, que es una lesión benigna de las cuerdas vocales, pero no los entra en el renglón de que puedan padecer por usar excesivamente su voz cáncer de laringe. O sea, que están fuera ya de la ruleta solamente por ser abogados, maestros o cantantes. Gracias a Dios. Sí. Doctora, ¿qué tratamientos están disponibles para el cáncer de laringe? Eso depende en qué estadio encontremos el cáncer. Entonces aquí me voy a adelantar, ¿verdad? El cáncer de laringe, como la mayoría de cáncer, hay 4 estadios, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. Y como hasta mi hija, Gaia Gabriela, sabe que 1 es más chin, sabe, mire, más que todito. Entonces, el que tiene 4 ya está en un estadio más avanzado, el tratamiento va a cambiar. Los estadios iniciales, que son 1 y 2, y los estadios avanzados del paciente, y cuáles son las últimas investigaciones o avances en el tratamiento de este. Bueno, eso depende, como dije anteriormente, en el estadio en que se encuentre. Si un paciente lo diagnosticamos y lo tratamos en un estadio inicial, el paciente se sana y puede continuar usando su voz y no pierde la voz. Si es ya en un estadio avanzado y el paciente, la lesión está grande y le obstruye la respiración, al paciente hay que hacerle una traqueotomía, que es colocarle un tubo en el cuello para que pueda respirar por ahí. Eso disminuye considerablemente la calidad de vida del paciente, porque no se puede comunicar por la voz, porque pierde la voz al momento que se hace la traqueotomía, pero ya la había perdido por el cáncer, porque esos pacientes están con una disfonía que no se les entiende lo que habla. Entonces, ¿qué tratamiento va a tener el paciente de manera la tecnología más reciente?
Hay radioterapia que está dirigida exclusivamente al lugar en donde está la lesión, porque la radioterapia tiene efectos secundarios. Pero ya actualmente, si uno la localiza, solamente la dirige al lugar en donde está la lesión, se disminuye los efectos adversos que pueda tener la radioterapia a un lugar más distante. La quimioterapia también ha avanzado mucho. Hay muchos anticuerpos monoclonales que se pueden colocar para tratar de preservar el órgano, para que el paciente no pierda la voz, para que el paciente no pierda la laringe, no haya que extirpársela. Pero repito, todo eso va a depender del estadio en que encontremos al paciente. Madeline, fíjate que a veces las personas, como tú decías al inicio, por cualquier situación que se le presenta, cualquier ronquera en la garganta, ya escuchándote a veces dicen, bueno, yo tengo que chequearme porque tal vez puede ser el cáncer. Eso es muy importante que tú lo hables. ¿Cómo podemos concienciar? ¿Cómo se puede concienciar a la sociedad sobre los verdaderos síntomas realmente del cáncer de laringe? Porque hay mucha distorsión. De hecho, a veces las personas van al médico y el médico no van al indicado y el médico le da a veces una información distorsionada, y eso también puede provocar cierta... cierto retraso y también preocupación en el mismo paciente. Entonces, de 100 pacientes con cáncer de laringe, 90 tenían disfonía, estaban roncos. De 100 pacientes en otras series, 98 tuvieron disfonía. Es decir, que el principal síntoma va a ser la ronquera. Cuando un paciente tiene una ronquera que le persiste por más de 3 semanas, debe visitar un otorrinolaringólogo. Para el otorrinolaringólogo realizarle una videolaringoscopía, y mediante una cámara y un lente que se introduce de manera despierto en la consulta, uno ve en un monitor las cuerdas vocales y uno puede diagnosticar la lesión. Eso es cuando la ronquera ya ha persistido más de 3 semanas, porque hay ronqueras que pueden ser por gripes, por laringitis, por reflujo, que van a desaparecer antes de 3 semanas. Pero todo paciente que le persista más de 3 semanas debe visitar un otorrino, porque el otorrino es el único especialista que puede realizar la videolaringoscopía para visualizar de forma directa las cuerdas vocales, porque con abrir la boquita y decir no se ven las cuerdas vocales, lo que se ve es la garganta, que ahí hacía la aclaración que no es lo mismo, y las cuerdas vocales están, la laringe, a nivel del cuello. Entonces eso uno entra a una camarita por la boca o por la nariz y se hace con una fibra sensible, flexible, y uno puede llegar a las cuerdas vocales. Es un estudio que no produce dolor, es un poco molesto solamente, pero sin ningún tipo de dolor. Y en un monitor uno ve, mira, hay una pelotica, hay una masita. Entonces uno, dependiendo del tamaño de la masita, le manda a hacer una tomografía al paciente para ver si esa masita, esa masa, esa neoplasia, ha invadido otras estructuras más profundas de lo que uno vio. El próximo paso es entonces, dependiendo las características que uno vea, llevarlo a quirófano y hacerle una biopsia, tomar esa masa, recortarla y mandarla a patología. Y ya eso dice ahí qué tipo de lesión es. Lamentablemente a nosotros, yo también trabajo en el Instituto Oncológico Regional del Cibao, aquí en Santiago, y los pacientes nos llegan con 6 meses de ronquera, con 1 año de ronquera, con 10 meses de ronquera. Y obviamente ya ahí el tumor está muy grande y el paciente ya, no, porque yo estaba ronco, pero ahora tengo dificultad para respirar. Todo paciente que empezó con ronquera y ya tiene la ronquera que le persiste y ahora se le añade dificultad para respirar, caminando, subiendo escalera y está ronco, debe visitar de manera urgente un especialista que sea otorrino para que le realicen una videolaringoscopía, porque significa que hay una lesión tumoral que está creciendo y que ya está produciendo una obstrucción al paso del aire, y por eso se añade la disfonía, se añade la disnea, perdón. Dependiendo, según vaya creciendo esa masa, la dificultad para respirar no va a ser hasta sentado. Sentado siento que me ahogo. Antes era caminando, doctora, pero ahora yo estoy que ya sentado tengo dificultad para respirar. Cuando le entro a la cámara, un tumor ya que está en un estadio 3. Entonces ahí el tratamiento cambia bastante y algunos pacientes en su primera consulta salen con una
traqueotomía. Una traqueostomía es un tubo en el cuello que le permite su nuevo abordaje, su nuevo mecanismo para respirar, porque ya la laringe está tomada y no permite el paso del aire por el que el tumor lo está invadiendo. Entonces es lamentable que el paciente llegue y que el tratamiento sea una traqueostomía ya. Sí, doctora, el papel de la genética en el desarrollo del cáncer de laringe y qué mensaje final le gustaría compartir con nuestra audiencia sobre este tema. Por buena suerte, el cáncer de laringe no se hereda. Genéticamente hablando, no se hereda, no tiene una herencia. Si mi papá tuvo cáncer o mi abuelo, yo no tengo una predisposición a tener cáncer de manera obligatoria, ni autosómica dominante, ni recesiva, ni nada de eso. Ahora bien, sí hay factores genéticos que van a determinar que una persona que fume le dé cáncer y que otra que también fume no le dé cáncer. Digo genético porque todo lo que está en nuestro cuerpo, nuestro pelo, nuestros ojos, está regido por genes. Entonces, si nosotros nacemos con la falta de algunos genes supresores de tumores, nosotros tenemos genes supresores de tumores, si nos falta ese gen, tenemos una predisposición a que cualquier factor irritante nos permita desarrollar un cáncer, o que también tengamos genes que son proto-oncogenes que estimulan la producción del gen. Es decir, que sí existe una predisposición genética única, pero eso depende cómo uno haya nacido, que te puede predisponer a que tú desarrolles el cáncer porque fumes mucho, porque tomes alcohol, porque tengas una vida promiscua y te hayas infectado con virus de papiloma humano, o porque también sufras de mucho reflujo gastroesofágico, que actualmente, aunque hay estudios contradictorios, se está subiendo la incidencia de pacientes con cáncer de laringe y reflujo gastroesofágico, solamente por el factor irritante. Pero eso es algo genético que en nuestro país no se puede diagnosticar de que, ay, déjeme hacerme un perfil genético para saber. Ya eso después que la gente ya está afectado, que se le buscan los factores tumorales que tiene, que lo predispusieron a que tuvieran esa enfermedad. ¿Qué mensaje final yo doy? Bueno, si está ronco, disfónico, dificultad para respirar o alguna masa en el cuello que le ha persistido por más de 3 semanas, debe buscar inmediatamente un otorrinolaringólogo para que le pueda hacer la videolaringoscopía. Los familiares que por favor insten a los pacientes. Puede ser que no sea malo. Puede ser que solamente sea un nódulo, que sea un pólipo, que sea hasta un papiloma, que también es una lesión que produce una ronquera por más de 3 semanas, porque el cáncer está, porque estamos hablando de cáncer, ¿verdad? Pero todo paciente que tenga una ronquera que le persista, los familiares, la comunidad, debe instarle a que visite un otorrinolaringólogo para salir de dudas. Porque todo con tiempo tiene solución. El cáncer, si lo tratamos, como dije hace un momento, se puede curar. Estadio 1 y 2 lo curamos. Estadio 3 y 4 depende cómo su cuerpo reaccione a la quimio, a la radioterapia. Pero ahí ya la calidad de vida y la supervivencia a 5 años disminuye bastante. Excelente, maravilloso. Extraordinaria conferencia en poco tiempo de la doctora Madeline Rosario, otorrinolaringóloga, miembro distinguido o distinguida del Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del Centro de Capacitación para Ciegos. Quedó debiendo, Madeline, es una hora que hay que tomarle a usted sí, ya completamente. Eso lo coordinamos. Así que vamos, Nilson, con la segunda pausa de Capacidades al Límite. Usted está escuchando Capacidades al Límite. El Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar los servicios de evaluación e intervención psicológica y asistencia médica, ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Personas con discapacidad o referidas del Ministerio de Educación no pagan. En CECAPSI seguimos haciendo de la inclusión un compromiso de todos. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Para que estés al tanto de los avances tecnológicos en Capacidades al Límite, tecnología accesible. Muy buenos días, amigos de Capacidades al Límite. José Gómez con el segmento Tecnología Accesible. Hoy vengo con otra aplicación más con inteligencia artificial para todos ustedes, llamada Perplexity.
¿Qué significa esta aplicación? Perplexity no es más que un asistente de voz muy interesante y la verdad que muy útil. Podemos decir que da mucha mejor respuesta que lo que es el asistente de voz de Siri en nuestro iPhone. También notificando que esta aplicación está para los dos dispositivos Android tanto como para iPhone. Así que todos pueden descargar esta app. Se escribe Perplexity. 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 Bien, vamos a activar el asistente de voz para que ustedes escuchen todo lo que podemos hacer con con esta app llamada Perplexity. Audio memos Perplexity. Gear atenuado. Botón. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte hoy? ¿Me puedes decir en qué me puedes ayudar? ¿Qué puedes hacer por mí? Puedo ayudarte con muchas cosas, como buscar información, reproducir música, hacer reservas en restaurantes, enviarte direcciones, recordarte o eventos y mucho más. ¿Te gustaría que te ayudara con algo en particular? Micrófono. Bueno, quisiera saber más o menos si me puedes brindar el clima para el 10 de mayo en Santiago de los Caballeros. El 10 de mayo en Santiago de los Caballeros se espera un clima algo caluroso, con temperaturas máximas alrededor de 32 grados Celsius y mínimas cercanas a 21 grados. ¿Te gustaría saber algo más sobre el pronóstico? Micrófono. Bien, no, en realidad ya quisiera que me puedas brindar otra información. Por ejemplo, ¿puedes hacerme alguna conversión de moneda? Y si lo puedes hacer, ¿me puedes convertir lo que es $1 en pesos dominicanos? Micrófono slash. Claro que sí. Voy a buscar la tasa de cambio actual para convertir $1 a pesos dominicanos. Un momento, por favor. La tasa de cambio actual del dólar a pesos dominicanos es aproximadamente 58.61 pesos dominicanos por $1. ¿Necesitas que te ayude con alguna otra conversión o información? Micrófono. No, muchas gracias, la verdad que muy útil. Ahora otra consulta. ¿Me puedes reproducir el himno nacional de la República Dominicana en YouTube, por favor? Micrófono slash. Gear botón. Mostrar YouTube. Abrir en el close botón. Ajustes. Bien, señores. Ahora les explico todo lo que hice. Ustedes van a escuchar que yo activo y desactivo el micrófono, pero es porque la aplicación, cuando yo no utilizo audífonos, capta la propia voz del mismo asistente y él mismo se responde. Entonces, para que no me haga eso, yo desactivo el micrófono para que él pueda responder bien y el micrófono no esté captando voces de nadie, ni la mía ni la del asistente. Por eso lo activaba y lo desactivaba. Ojo, aquí estoy en la aplicación. Ajustes, botón. Cuando entramos a la aplicación por primera vez, lo primero que nos dice que debemos de iniciar sesión con una cuenta, ya sea de Apple, Google o un correo que tengamos disponible y podamos acceder a él. Dentro de los ajustes, que es lo primero que nos aparece aquí, es para gestionar las cuentas que tenemos activas o iniciadas. Podemos configurar lo que es la aplicación, pero ojo, yo solamente la instalé e inicié sesión porque no tuve que configurar nada. Ya la aplicación viene prácticamente de manera utilizable para que podamos hacer uso de ella. Entonces, ya aquí dentro de la interfaz de la aplicación tenemos dos opciones que nos interesa. Burger King en Capture Pro. Preguntar. Haz preguntar algo. Botón. Aquí en preguntar algo. Hacer una pregunta por voz. O Botón. hacer una pregunta por voz. Es decir, yo puedo escribir donde dice preguntar algo o preguntar así, como estuve hablándole por voz. Vamos nuevamente a hacer otra prueba más para que escuchen. Recuerden que voy a seguir desactivando el micrófono y activándolo por la misma situación. Siempre recomiendo utilizar esta app con audífonos si ustedes ven que le está sucediendo esta
situación que no sé por qué capta su propia voz el mismo asistente. Qué bárbaro. Gear, botón, close, microphone. Hola, yo quisiera saber si me puedes brindar, por favor, lo que es el juego de hoy para los partidos de la MLB en los Estados Unidos. Microphone slash. Hoy, sábado 10 de mayo de 2025, algunos de los partidos de la MLB en los Estados Unidos incluyen las menta de la mañana de hoy en deportes, Danny Coulombe contra Andrew Heaney, buy tickets, the Philadelphia Phillies playing the Pirates at 105. Bien, te preguntaba sobre los equipos que van a jugar el día de hoy. Microphone Hoy, slash. 10 de mayo de 2025, en la MLB, algunos de los partidos programados son Atlanta Braves contra Pittsburgh Pirates, St. Louis Cardinals contra Washington Nationals y New York Yankees contra Oakland Athletics. ¿Te interesa saber sobre algún otro partido en particular? No, muchas gracias. Otra pregunta, ¿es cierto que puedes hacer una solicitud de viaje en Uber? Microphone slash. Sí, puedo solicitar un viaje en Uber para ti. Solo necesito saber tu ubicación y a dónde te gustaría ir. Microphone. Bueno, yo estoy ubicado en el Centro de Capacitación para Ciegos, calle Bella, número 48, y quiero dirigirme a la radio Éxitos 90 FM en Santiago por igual. He solicitado un viaje en Uber para atrás, ti desde botón. tu ubicación actual hasta Radio Éxitos 90 FM en Santiago. La aplicación de Uber debería abrirse en tu teléfono para que puedas confirmar y completar el viaje. Es tiempo de analizar los acontecimientos en Capacidades al Límite. Panorama Actual. La cultura alofoque, el dominicano iluso y el peligro de un falso mesías en el espectro político dominicano. Como un ejercicio de divertimiento, en primer lugar, y como ejercicio de crítica intelectual, he preguntado a la inteligencia artificial quién es Santiago Matías, alias Alofoque, y me ha respondido esta con citas de la desprestigiada Wikipedia, que dicho personaje es un empresario, locutor, productor discográfico y creador de contenido digital dominicano. Hasta ahí todo bien. Dice además que es promotor de música urbana y de talentos emergentes, que sus programas son espacios para el debate y la reflexión del género urbano y es un impulsor del emprendimiento digital, reconocido internacionalmente como un defensor y promotor de la cultura dominicana. Hasta ahí las informaciones insertas en Wikipedia describen a un personaje admirable, a un ciudadano con una influencia positiva sobre la sociedad dominicana. Ahora bien, cuando se le ha preguntado a esa misma inteligencia artificial sobre el peligro que representa este personaje para la cultura y la sociedad dominicana con sus programas de radio y en las redes sociales, las respuestas que ha dado esta herramienta tecnológica son las siguientes. Su influencia mediática en la República Dominicana es un tema que genera un debate significativo. Si bien ha logrado una plataforma con un gran alcance y ha visibilizado a muchos artistas urbanos, también hay críticas sobre el impacto cultural y social que tiene y entre los posibles peligros que representa para la cultura y la sociedad dominicana están la normalización de la vulgaridad y la violencia verbal, ya que sus programas contienen con regularidad lenguaje explícito, insultos, discusiones acaloradas y una actitud confrontativa, lo que según la inteligencia artificial lleva a normalizar el irrespeto como forma de comunicación y promover una cultura del escándalo por encima del contenido con valor. Hemos de admitir que el análisis no está mal, proviniendo de una forma de inteligencia no humana que no está sometida, al igual que las personas, a reacciones de rechazo por el escándalo, la vulgaridad y el caos que verdaderamente promociona este dueño del circo mediático de la comunicación en el país. Para la inteligencia artificial, el señor Matías no es más que un promotor de valores materialistas y superficiales, ya que mucho del contenido gira en torno al dinero, la fama y los lujos, y el éxito rápido, lo cual refuerza estereotipos dañinos de que el valor personal depende del estatus económico, y esto puede influenciar negativamente a jóvenes que buscan atajos en lugar de formación y esfuerzo.
Continúa la inteligencia artificial explicando otros aspectos que influyen negativamente en nuestra sociedad, como son la desinformación y la falta de responsabilidad periodística, ya que sin ser uno, ejerce una gran influencia mediática sin controles editoriales claros, ya que puede difundir rumores, opiniones como hechos o entrevistas sin verificar datos, y ha habido casos donde ha dado voz a figuras polémicas sin el debido contexto crítico. Otro de los méritos del muy admirado comunicador social, según la misma IA, es la manera como refuerza roles tóxicos de género, ya que muchos segmentos de sus programas reproducen actitudes machistas, cosificación de la mujer y glorificación de modelos de masculinidad tóxica, dígase el tigueraje, lo que puede ayudar a fortalecer actitudes discriminatorias y perpetuar la desigualdad de género, ya tradicional en la sociedad dominicana. Sus programas, según la IA, contribuyen a polarizar a la sociedad, porque sus debates tienden a fomentar divisiones entre ricos y pobres, urbano versus tradicional, nosotros contra ellos, un enfoque que puede profundizar tensiones sociales en vez de generar puentes para el diálogo. La inteligencia artificial concluye magistralmente diciendo que el peligro no está solo en lo que dice, sino en el enorme alcance que tiene lo que dice. Este personaje, para suerte o desgracia del país, es, según la misma IA, un reflejo de una parte real de la sociedad, pero su rol como amplificador sin filtros ni responsabilidad crítica puede distorsionar el discurso cultural, especialmente entre los jóvenes, que es un hecho que ha estado ocurriendo en la República Dominicana sin que el Estado le preocupe esta realidad, porque desde el poder todavía no se entiende lo que esta influencia maligna y negativa representa para nuestra sociedad con miras al futuro, a lo que somos y a lo que aspiramos ser. Pero la misma inteligencia artificial, al preguntársele cómo se puede contrarrestar esta subcultura violenta patrocinada por el ya mencionado comunicador, recomienda al menos 5 ideas o estrategias que pueden servir para combatir esta invasión de la vulgaridad y de la violencia en los medios a través del fortalecimiento de medios alternativos con contenido de calidad, como este mismo programa, Capacidades al Límite, y recomienda apoyar estos medios independientes y a los creadores de contenido que promuevan educación, pensamiento crítico, cultura, música alternativa y debates constructivos. Dice además la IA que debemos enseñar a los jóvenes a analizar críticamente los mensajes que consumen en medios y redes sociales para que no asuman acríticamente lo que ven como norma o aspiración. Y esto puede lograrse por medio de educación mediática en las escuelas que permita a nuestros estudiantes el análisis crítico para que no acepten estos antivalores de la violencia, la confrontación y la vulgaridad como la norma. Otro elemento a tomar en cuenta en el combate de estos creadores de ruido mediático es por medio de impulsar a figuras e influenciadores responsables y darle visibilidad a voces de jóvenes que promuevan el arte, el emprendimiento, el deporte, la innovación y los valores positivos desde las mismas comunidades. Pero también el Estado debe ayudar con esto a través de la regulación ética de medios y redes, no por medio de censura, que siempre seremos los primeros en condenar, sino por medio de la presión social y las regulaciones que exijan responsabilidad cuando se difunden mensajes violentos, sexistas o que inciten al odio. Por ello, termina la IA recomendando fomentar el debate y la reflexión cultural en lugar de simplemente condenar. Sugiere abrir espacios para debatir qué valores se están promoviendo en la cultura urbana, por qué conectan con la juventud y cómo pueden transformarse positivamente desde adentro. Si no se le pone ojo y freno a esta influencia funesta para nuestra sociedad y todas estas redes, con este personaje en específico, pronto veremos a una multitud de ingenuos aupando a este falso Mesías, a este salvador de pacotilla, que en medio del caos y la desesperación de las masas empobrecidas de dominicanos, se venderá como una esperanza de mejora y de cambios sociales. Pero no podemos olvidar que la última vez que nuestro país tuvo un Mesías con ese nivel de educación del señor Matías,
con unos orígenes tan humildes, fue en 1930 y nos costó miles de muertes, 31 años de pesadilla y oscuridad y una secuela de daños a la sociedad dominicana que aún después de más de medio siglo no hemos sido capaces los dominicanos de pasar esa página oscura y funesta de nuestra historia. Dicho esto, entiendo que cada uno es libre de pensar como desee y de soñar con procedimientos mágicos para un problema que exige soluciones inteligentes, bien pensadas y planificadas. Y eso no lo da la buena intención, sino el conocimiento. Y eso es algo que este personaje, con más aspiraciones que talento, no puede obviar. Y sus admiradores y seguidores menos. De todos los caminos equivocados, ese es el que queda después del peor. Bien, vamos a concluir el programa por el día de hoy. Esto es una producción de la licenciada Ana García, Ramón Gil, José Fernández, Sergio Almonte, Nilson Medina, y hoy estuvo con nosotros la doctora Madeline Rosario. El sábado a las 8, a las 9, por fin, volveremos una vez más por Éxito 90.5. Hasta entonces, amigos. Éxitos 90, un